Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Darwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer, de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos una vez más a un episodio del programa Creciendo en el Conocimiento del Señor, de la Iglesia Jesús es el Camino en Danbury, Connecticut. Es un placer estar de nuevo aquí predicando el Evangelio. Quiero hablar de algo que está en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 36. Mateo 9:36 dice, leamos desde el 35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios, en nombre de Jesús. Te damos gracias por este día, te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno, te damos gracias porque las misericordias tuyas son nuevas cada día. Gracias, Dios, por este día. Te pedimos, Dios, que nos des el pan de cada día, que hoy nos des el alimento espiritual que necesitamos, que tú nos des ese sustento, Dios, que nos hace seguir avanzando cada día a día. Te pedimos, Dios, que por medio de tu Espíritu Santo, Dios, nos enseñes la palabra, nos enseñes. Tu palabra dice, y todos serán enseñados por Dios. Y aquí es donde se cumple, Dios, que por medio de tu Espíritu seremos enseñados directamente por ti. Te pedimos, Dios, que tu palabra no regrese a vacía, Dios, sino que haga el efecto en el corazón del hombre y que nos traiga un entendimiento, que aprendamos los principios espirituales que a veces desconocemos. Dios, que tú nos abras el entendimiento para poder comprender las Escrituras. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Dice que Jesús andaba por todas las ciudades y andaba por todas las aldeas y andaba en la sinagoga de ellos y iba a una sinagoga y enseñaba y predicaba, después iba a otra. Y esto hacía constantemente por todo Jerusalén, Galilea y los alrededores. Y dice que cuando llegó en este momento en el que recorría las ciudades y las aldeas, predicando el reino y sanando a los enfermos y a los que estaban con dolencias, dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Dice, tuvo compasión. Otras versiones dice tuvo misericordia, o sea, sintió un dolor por ella,
eso es compasión. ¿Y por qué tuvo compasión? Porque dice, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Quiere decir que cuando Jesús vio a las multitudes y vio que andaban desamparadas y andaban dispersas, Él tuvo compasión porque los comparó como cuando una oveja anda desamparada y anda dispersa. Dice, como ovejas que no tienen pastor. De manera que para Jesús, las ovejas tienen ciertas características que nos compara a nosotros, o mejor dicho, a nosotros nos compara con las ovejas. Las ovejas nos describen a nosotros como cristianos o nos representan o son una representación de lo que debería ser un cristiano. Nos compara con ovejas a nosotros los humanos. De manera que hay características que las ovejas tienen que nosotros los humanos también tenemos. Entonces, si aprendemos de las ovejas y cómo son de las ovejas, vamos a entender cómo es un cristiano. Entonces, lo primero que veo aquí es que Jesús tuvo compasión de ellos porque andaban desamparadas y andaban dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Otra persona dice que andaban agobiados e indefensos. Eran como ovejas que no tienen pastor. Quiere decir que las ovejas, las ovejas literales que no tienen pastor, no tienen una defensa. No tienen quien los vele por ello, no tienen quien las defienda. Entonces andan nerviosas por los apriscos, por el bosque, porque andan indefensas y no tienen un pastor que vele por ellas. Entonces andan agobiadas. Ese es una oveja literal. Eso me dice a mí de que una oveja tiene que tener un pastor. Y cuando una persona no conoce de Dios, no conoce de Cristo, anda a sí mismo, anda errante, anda disperso, no sabe a dónde va, no tiene un destino, no tiene un propósito de vida, no tiene un lugar al que le llama hogar, porque no tiene a Cristo en su corazón. Entonces andan errantes y dispersos. Entonces yo quiero hablar acerca del perfil de las ovejas para que nos ayude a entender cómo somos o cómo deberíamos de ser como cristianos. Leamos Juan 10. Juan 10 vamos a leer desde el versículo 1. Esta es la parábola del redil. Dice Jesús: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. En otra versión dice, ese es un ladrón y un bandido. Si hay algo que yo veo aquí, y es que dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, me da a entender que hay un redil para las ovejas. Me da a entender de que hay un lugar en donde las ovejas se reúnen, en donde se sienten seguras, en donde se les da de comer, en donde se les da cuidado, en donde se les da atención. Eso me dice a mí que el redil de las ovejas, si Jesús nos compara a nosotros como ovejas, quiere decir que nosotros los cristianos debemos de tener un lugar al que llamamos casa, al que vamos a alimentarnos, y ese lugar se llama la iglesia. La iglesia es ese redil en el que nosotros nos congregamos regularmente para ser apacentados, para ser alimentados y que podamos desarrollar y que podamos crecer. Ese es nuestro redil.
Entonces dice Jesús que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y es salteador. El ladrón entra en el redil de las ovejas por el lado, o sea, por la fensa, por otro lado que no es la puerta. Entonces entra con la intención se entra secretamente, que nadie se dé cuenta, porque lo que quiere es robarse las ovejas. Entonces hay un peligro latente, y es que el ladrón quiere entrar en el redil de las ovejas para robarse las ovejas. Esto del ladrón y salteador representa muchas cosas y muchas maneras de querer entrar al redil y robarse las ovejas. Note que él entra al redil no para hacerle daño al pastor, sino para robarse las ovejas. En otro versículo dice, heriré al pastor y se dispersan las ovejas. O sea, el objetivo de herir al pastor no es tanto hacerle daño al pastor, sino dispersar el rebaño. O sea que todo el ataque está orientado, tiene un objetivo que es dispersar el rebaño. Porque cuando el rebaño está junto y está junto con su pastor, no hay manera de que alguien le haga daño a las ovejas, porque el pastor está velando constantemente. Y el pastor no está solo, el pastor se apercibe de otras personas que le ayudan. Hay los apacentadores que los pastores tienen y que le ayudan. Si el rebaño es una multitud, el pastor no se da abasto, entonces él tiene apacentadores que le ayudan a alimentar el rebaño. También se aperciben de una ayuda como son los perros, que hay unos perros que son ovejeros y que les ayudan a arrear el rebaño y que los ayudan a sacarlo del rebaño por la mañana y les ayudan a meterlo al rebaño por las tardes, para que en la noche estén juntas en el rebaño y estén protegidas y cuidadas, porque hay un perímetro alrededor, hay una cerca, una especie de barrera en el que cubre a todas las ovejas que están dentro del redil. Y en la puerta se pone el pastor a cuidar que nadie entre. Entonces por eso es que el ladrón, si tiene que entrar por algún otro lado, pero no puede por la puerta. El único que entra por la puerta es el pastor. Entonces dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. O sea que las ovejas tienen un pastor. Tienen un redil y tienen un pastor. Si no están en un redil y no tienen un pastor, son como las ovejas que leímos en Mateo 9, que andan errantes y dispersas y son expuestas a las fieras del campo. Mire lo que dice Ezequiel 34, 5. Ezequiel 34, 5 dice: andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Cuando una persona se va de una iglesia, tiene que inmediatamente entrar en otra.
O sea, está bien salir de un redil, pero si va a entrar a otro redil inmediatamente, si va a estar con otro pastor, pero no puede tomarse vacaciones de un mes, de 2 meses, porque esas vacaciones normalmente se extienden a 1 o 2 años. Y es por 1 o 2 años que pasan, dice ya el versículo, pasan agobiadas y abatidas, pasan desorientadas y dispersas, porque no tienen un norte, porque no tienen un pastor o un redil que los defienda. Entonces, las ovejas necesitan un pastor. Las ovejas necesitan un redil, necesitan un lugar en donde se sientan seguras, y ese lugar es la iglesia. Entonces, dice que el que entra por la puerta es el pastor, versículo 3 de Juan 10:3. Al pastor, abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Si hay algo que tienen las ovejas, es que las ovejas oyen la voz del pastor. Las ovejas, hermano, las ovejas no tienen muchas fortalezas, pero sí tienen muchas debilidades. De hecho, la única fortaleza que yo podría mencionar de las ovejas es que las ovejas no tienen ojos como las águilas o como los halcones que ven a 1 kilómetro. No tienen pies de ciervos que corren del depredador y logran escaparse por su ligereza. No. Pero sin embargo, la fortaleza de la oveja está en el oído. Y es que tienen un oído fino, afinado, que pueden discernir la voz del pastor. Dice, dice, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Las ovejas son medio torpes. Las ovejas necesitan mucho cuidado, necesitan mucha atención, y si hay algo que las mantiene con vida es que pueden oír la voz del pastor, y donde sea que escuchen la voz del pastor les siguen. Pueden reunirse varios pastores, 5 o 10 pastores, y cada uno con su rebaño, y los rebaños se mezclan entre sí en el aprisco, en la primavera, en aquel lugar llano, se ponen a comer del pasto que hay en aquel lugar, y los pastores se ponen a hablar entre sí, a compartir un rato. Pero cuando llega el momento en que un pastor se levanta, llama a sus ovejas, y solo las ovejas de ese pastor se levantan y le siguen. ¿Por qué? Porque las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. Y la palabra aquí, oír, no es la palabra que nosotros oímos todo, oímos cualquier cosa. No, la palabra oír aquí es que escuchan para obedecer. Y es que el pastor acostumbra a las ovejas a una especie de silbido, a un grito, es una seña, es una palmada, es algo que el pastor y las ovejas han trabajado, y las ovejas conocen ese silbido. Otra persona puede imitar ese silbido, pero no lo van a escuchar porque conocen hasta el tono de voz del pastor. Eso me dice a mí de que una oveja necesita un pastor, y aunque pueda recibir consejos de otra persona, el consejo que le hace bien es el consejo del pastor. Una persona cristiana, si quiere pedir un consejo, de quien debería de pedírselo es a su pastor.
¿No le ha pasado que hay veces que le dicen muchas cosas a uno? Pero dice, no, pero yo voy a hablar con mi pastor, a ver qué dice. ¿Por qué es eso? Los humanos, o mejor dicho, los cristianos, tenemos tendencias que las ovejas literales tienen. Y es que no escuchan, no, por más que traten de imitar los sonidos del pastor, no lo escuchan porque conocen la voz del pastor. Entonces la fortaleza de la oveja está en el oído. Miremos el versículo 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. O sea que tienen el discernimiento no en lo que ven, no en lo que comen, no en lo que huelen, sino en lo que oyen. Como decía, un halcón discierne a lo lejos y divisa una presa a 1 kilómetro de distancia. Y lo divisa y considera si es una presa accesible y va y ataca, porque su fortaleza está en la visión. Pero la oveja tiene el discernimiento en el oído. Si hay algo que cuando algo va mal con el oído de la oveja, es cuando se descarría, porque no escucha la voz de su pastor. Mire una persona que se vaya de la iglesia. ¿Por qué se va de una iglesia sin ser enviado, sin decir, pastor, tengo que mudarme por una cosa? O sea, hay situaciones válidas por la cual se puede cambiar de redil. Usted puede cambiarse de redil, no hay ningún problema, siempre y cuando lo haga en orden. Siempre y cuando el pastor le dé el visto bueno y le diga, no hermano, ahí no, busques otro lado, o sí hermano, ahí sí. Y se ponen en contacto con el pastor, los dos pastores, porque tienen que haber una transición. Siempre me he preguntado, si una oveja conoce la voz de su pastor y no conoce la voz del extraño, ¿qué pasa con esa oveja si el pastor no está, si el pastor muere, por ejemplo? No conoce otra voz, solo la de su pastor. Entonces, ¿cómo esta oveja puede llegar a tener una relación con otra persona, con una persona nueva que ahora va a ser su pastor? O cómo no necesariamente necesita morir el pastor. ¿Cómo una oveja cambia de redil si su pastor quedó allá en el otro redil? ¿Sabe qué es lo que pasa normalmente? Que esta persona está en otro redil, pero está pensando en su antiguo redil. Está escuchando a otra persona, pero se recuerda las enseñanzas de su pastor. Y es ahí cuando el cristiano tiene que ser sabio y tiene que escuchar la voz de su pastor y seguirle. Mire, el cambiar de iglesia no es voy a ir a otra iglesia porque está más grande, porque sale en televisión o porque me gusta o conozco a alguien allí. No, más que eso, deberíamos de escuchar a nuestro corazón y a ver a quién consideramos como nuestro pastor para ir al redil en donde está nuestro pastor. ¿Cuántas ovejas hay equivocadas en rediles equivocados? ¿Cuántas personas hay en otros rediles en donde el que está al frente no es un pastor, sino es un ladrón y un salteador? Entonces, si el discernimiento de la oveja está en el oído, ¿sabe por qué una oveja se descarría? Porque tiene algo en el oído que le obstruye escuchar la voz del pastor. Y aquí es normalmente donde las ovejas, uno de los enemigos de las ovejas son las moscas. Y es que las moscas se le meten por el oído a la oveja y llegan tan profundo que a veces le llega hasta el cerebro.
Entonces las ovejas tienen aquellas moscas dentro de su cabeza y se sacuden la cabeza y no soportan aquello y se dan de golpes contra la pared, contra un poste, contra un árbol y no soporta aquello. Entonces es cuando la oveja muere porque se le metieron moscas por el oído. Cuando tiene moscas en el oído, ya a lo que escucha ya no es el pastor, sino que está distraído porque no soporta aquello que tiene en su cabeza. Entonces, no es que el pastor no la llame, no le hable, sino que no escucha la voz del pastor, no la discierne. Entonces es cuando se descarría, y cuando se descarría es cuando está expuesta a las fieras del campo, y cuando está descarriada, sin redil y sin pastor, es cuando es presa fácil y es cuando es arrebatada y devorada por las fieras del campo. Mire cómo las ovejas nos describen a la perfección cómo somos como cristianos. Entonces cuando la oveja tiene un problema de audición, cuando el pastor llama y ve que se le queda una atrás, todas vienen y se le queda una atrás, el pastor la observa y dice, esta tiene un problema. Entonces lo que el pastor hace es que un repelente de las moscas es el aceite. Entonces viene el pastor y agarra esa oveja que está enferma o que está con problemas en los oídos, tiene problemas en la cabeza. Entonces viene el pastor, agarra esa oveja y le unge la cabeza de aceite. De esa manera el olor del aceite, porque el aceite es hecho de especias finísimas y es una mezcla de 7 especias y tiene un olor que es grato, que es agradable, pero las moscas no soportan ese olor y por lo tanto las ahuyenta. Es un repelente para las moscas. Usted ve por qué se necesita estar cerca de un pastor. Porque la oveja es un animal inútil, que no se puede salvar a sí mismo, no se puede curar a sí mismo, no se puede atender a sí mismo, necesita la atención de alguien más. ¿Qué pasa con aquellas personas que están fuera del redil y no tienen un pastor que vele por ellas? Y andan enfermas, desválidas, flacas, sin fuerzas. Pero como están lejos del redil, no tienen quien las ayude. Cuando veo esto, me doy cuenta la necesidad de una congregación para nosotros. Porque es difícil que un cristiano vea sus propios defectos, pero el pastor que ya ha experimentado, que ya ha trabajado con varias ovejas, ve y dice, ella tiene un problema, hay que solucionarlo. El pastor es el que le da alimento a las ovejas y es el que de alguna manera le da mantenimiento a las ovejas. Nótese que los pastores tienen algo, y es que ellos recortan la lana de las ovejas, trasquilan a las ovejas, y es que cuando es en verano, normalmente sucede en verano o en primavera antes de que empiece el verano, los pastores trasquilan a las ovejas y le cortan la lana porque es un refresco para las ovejas, porque la mucha lana acumulada las sofoca, y el calor y el verano y el sol y estar en medio de pasto sofocan las ovejas. Entonces el pastor, para darle un respiro, para darle un renuevo a la oveja, lo que hace es que trasquila la oveja y le corta la lana, pero con el objetivo de darle un respiro a la oveja. Note cómo hay estaciones en el año
en el que la oveja necesita un renuevo. Esto es constante. Es ahí cuando los retiros de la iglesia son un éxito. ¿Por qué los retiros son un éxito en las iglesias? ¿Por qué retirarse 2 o 3 días, todo como congregación, a un lugar separado, aislado de la rutina, sacado del día a día y enfocarnos en recibir palabra de Dios y estar con Dios en un lugar junto con los pastores, los apacentadores, los líderes? ¿Por qué eso es un éxito? ¿Por qué las ovejas o por qué nosotros los cristianos regresamos renovados y con nuevas fuerzas y fortalecidas? ¿Por qué? Porque es como un renuevo. Nos están trasquilando, nos están quitando lo que hemos acumulado por un tiempo para volver a empezar, libre de toda carga y de toda culpa. En la lana de las ovejas se le pegaban a veces ramas, se le pegaba basura, y a veces animales anidaban allí como pulgas o garrapatas. Entonces el pastor ve la necesidad de trasquilar la oveja, y puede ser que al momento de trasquilar la oveja no se vea muy bonita. Puede que se vea fea, puede que alguien que no conozca diga, pero ¿qué está haciendo este señor? Que está quitándole la hermosura a la oveja. Pero lo que no entiende es que el objetivo detrás del pastor es darle un respiro a la oveja, aunque tenga que sacrificar la lana. Mira, a veces hay que sacrificar lana para un respiro, para un renuevo. Hermano, no lo entendí. A veces hay que sacrificar lana por un retiro. Si hay algo que tienen las ovejas es lana. Hermano, sigo sin entender. Bueno, en un país, por lo menos en México, lana es dinero. Y hay veces que los cristianos tienen que invertir en ellos mismos. Si hay un retiro de 3 días, tienen que sacrificar y decir, bueno, no importa cuál es el precio monetario que tengo que pagar, pero yo necesito un retiro, yo necesito un renuevo. Yo cuando vengo del retiro me siento renovado, fortalecido, con una unción fresca, un aliento fresco, pero me siento diferente. Por eso, porque hemos sacado un momento para estar con el pastor de las ovejas, con el pastor, con nuestro Dios. Entonces, el renuevo de las ovejas, hay un renuevo. Dice la Biblia que Jesús se retiraba a orar él solo. Y él oraba él pasaba la noche orando y estando tiempo con el Padre, y ese era su renuevo. Era una persona que todos los días y todo el día daba y daba y daba, y la gente llegaba a él y llegaban enfermos, endemoniados, adoloridos, y toda la gente recibía de él y él daba y daba y daba, pero él tenía sus momentos en donde él iba a recargarse con el Padre, donde él iba a pasar tiempo con el Padre, donde él le pedía al Padre que lo guiara, hasta Jesús tenía un lugar a donde ir. Hasta Jesús se apartaba a un lugar para estar con el Padre y a dialogar con el Padre. La oración nos ayuda a nosotros como para pedir dirección de Dios, para conocer más a Dios, para pasar más tiempo con Dios y Dios con nosotros. Entonces, el renuevo tenía que ser por lo menos una vez al año. Se lo cortaba en primavera, entre marzo y abril. Entonces ya cuando llegaba el invierno, entre noviembre y diciembre, ya la oveja ya tenía una buena cantidad de lana, y eso le servía para soportar el frío, porque la lana ya estaba crecida. Pero era una lana renovada. Era una lana que estaba libre de basura. Entonces, el pastor trasquilaba las ovejas para darle un respiro. Entonces, cuando veo a una oveja,
entiendo cómo es la vida cristiana. Ve a una persona, ve a un cristiano que no tiene un redil, que no tiene una congregación, y usted va a ver a una persona agobiada, abatida y nerviosa, y es una presa fácil a las fieras del campo. Las fieras del campo son los enemigos constantes que nosotros tenemos. Hermano, no es nada nuevo. Nosotros tenemos una guerra que es de nunca acabar. El enemigo, el adversario, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y es que si hay algo que tienen los leones, una de las fortalezas que tiene el león es que los leones son pacientes. El león divisa un rebaño y lo sigue y lo sigue y lo sigue de cerca y rodea al rebaño por atrás, por la retaguardia, porque él sabe que en algún momento la oveja más débil se va a ir quedando y se va a ir quedando y se va a ir rezagando junto al redil. Cuando la oveja esté suficientemente lejos del redil, el león ataca y ve la oportunidad para acabar con aquella persona, con aquella oveja. ¿Sabe por qué hay cristianos que caen? Porque poco a poco se empiezan a alejar del redil. Se empiezan a alejar del rebaño. Mire, a veces se dice, bueno, el hermano fulano cayó en pecado. Yo no creo que se cae en pecado. Yo creo que se termina en pecado porque previamente se dieron ciertas libertades que antes no tenía, pero se dio ciertas libertades y que lo llevaron a terminar al pecar. Es que la libertad del cristiano a veces se convierte en libertinaje. Y se empiezan a alejar poco a poco del redil, que cuando se dan cuenta están lejos del redil y ya no divisan al pastor y ya no oyen la voz del pastor. Entonces se queda solitaria, se queda errante y dispersa en un mundo lleno de osos y de leones, en medio de lobos. Jesús les dijo, los envío como ovejas en medio de lobos. Si hay algo que tenemos nosotros es que entender es que tenemos una lucha constante contra todos los depredadores que quieren arrebatar a las ovejas. Entonces las ovejas necesitan un redil y necesitan un pastor. Hay cristianos que no ven al pastor de la iglesia, no lo ven como el pastor de ellos. Lo ven como un maestro, como alguien que está enseñando, pero no lo ve como pastor, lo ve como un maestro. No lo ve como su padre espiritual. Mire, hay algo tremendo y es que Jesús dijo, mire, maestros habrán muchos. Dijo Pablo, perdón, maestros habrán muchos, pero padre solo uno. Y yo os engendré a vosotros, yo os di a luz a vosotros. Les prediqué el evangelio y los di a luz. Oiga, qué tremendo. Maestros hay muchos, pero padre solo uno. Y maestros hay muchos, pero pastor solo uno. Tiene que haber alguien a quien le podamos pedir opinión y que esa opinión es la que cuente y esa persona es el pastor. ¿Cuántas decisiones erradas se toman por no pedir opinión o un consejo al pastor? Si el pastor lo único que quiere es el bien del rebaño, si el pastor deja lo que tenga que dejar por atender a una oveja. Lo que pasa es que a veces las ovejas, o mejor dicho, los cristianos, saben que lo que van a hacer no es correcto y por eso no le piden consejo al pastor.
Cuando una persona tiene picazón en el oído y empieza a escuchar otras cosas o a otros predicadores que no debería de escuchar, porque se vale escuchar otros predicadores, hay más rediles y hay más maestros. Pero cuando tiene, como dice la Biblia, tiene picazón de oír otras cosas y se va por las fábulas y los cuentos, es cuando se desvía porque ya no está escuchando a su pastor, sino que está escuchando a otra persona. Ya el pastor ya no lo toma en cuenta. Entonces, entre las fortalezas o entre las virtudes, mejor dicho, de unas ovejas, es que la oveja está en constante relación con el pastor, y es que la oveja tiene discernimiento, el discernimiento lo tiene en el oído. Y Jesús dice que cuando vio aquella multitud, las vio como ovejas que no tienen pastor porque andan errantes y dispersas. Si hay alguna oveja que anda lejos del redil, hoy es un buen momento para regresar a casa. Hoy es un buen momento para regresar al redil y darle un abrazo al pastor y que haya una reconciliación. Estoy seguro que el pastor está ansioso, está emocionado, estaría alegre porque usted regrese a la casa. Y la oveja tiene que dejar el orgullo, tiene que dejar la altivez, porque cuando alguien se arrepiente de verdad y reconoce que se equivocó, entonces va ir a resarcir el daño. Y es cuando regresa a casa y dice, pastor, perdóneme, no debí de irme. Me fue mal, me robaron, me trasquilaron y no me fue bien porque yo sé que no debí de irme del redil. Lo único que puedo decirle a las personas, a los cristianos que no se congregan y que no tienen un pastor, es que por eso es que eh, el enemigo los ataca con más libertad porque no tiene ninguna oposición, no tiene ningún perímetro que los aleje, que los separe al depredador de la presa. No hay un pastor que vele y ahuyente a los lobos. No lo hay. Y por eso es que andan agobiadas, errantes y dispersas. Hay muchas otras características de las ovejas que me gustaría seguir predicando en otro episodio. Vamos a dejarlo hasta aquí y en el próximo episodio seguiremos con el perfil de las ovejas. Las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. A veces dice, quiero buscar una iglesia, pero no sé cuál. Dice, bueno, la oveja oye la voz de su pastor y le sigue. Yo recuerdo que cuando yo me convertí en una campaña. Y la campaña fue en una iglesia y el predicador el día siguiente fue a predicar a otra iglesia, entonces yo al día siguiente fui. Y después fue a predicar a otra tercera iglesia y fui a esa tercera iglesia. Y yo recuerdo que en esos días visité 3 iglesias, pero hubo una iglesia que dije, aquí me voy a quedar. Porque aquí recibí algo, aquí hay algo que yo sé que me va a ayudar. Aquí me voy a quedar. Y me quedé en esa iglesia y desde entonces he estado allí, he permanecido porque encontré la voz de mi pastor. Qué triste es ser oveja de un redil y tener un pastor y estar en un redil escuchando a alguien que no es mi pastor. ¿Por qué hay personas que no le hacen caso a los pastores? Porque no son sus ovejas. Porque son ovejas de otro. Entonces, esto no es de
arrebatar ovejas. No, eso se llama ser ladrón. Si de repente llega alguien a una iglesia, a una congregación y quiere llevarse a varias ovejas, no, esa no es la forma correcta. Ese es un ladrón y un salteador. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque tú has puesto pastores a nosotros, pastores conforme a tu corazón. Gracias, Dios, bendice a todos los pastores y a toda esa ardua labor que hacen, Dios, de velar por las ovejas. Oh Dios, a nuestro pastor de la iglesia, que tú lo puedas seguir bendiciendo, que tú lo pongas, Dios, una protección alrededor, porque para que no sea herido y no sea dispersado el rebaño. Oh Dios, te damos gracias por él, te damos gracias porque lo has llevado de la mano, te damos gracias porque lo has bendecido abundantemente. Y gracias a ti, Señor Jesús, que tú eres el pastor de los pastores, tú eres el príncipe de los pastores. Gracias porque no nos abandonaste, no nos dejaste solos, nos dejaste de tu espíritu. Gracias, Dios, porque ese espíritu es el que nos guía y es el que nos enseña. Gracias por tu benevolencia. Eternamente te agradeceremos, Dios. Ahora entendemos que tenemos características que tienen las ovejas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Compartan el mensaje, compartan la verdad, compartan libertad. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor. Será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro, Darwin Lara. Dios te bendiga. Abrázame.